Antes de seguir mostrando características de cómo realizar una aplicación, vale la pena revisar un poco la sintaxis de Swift, el nuevo lenguaje para hacer las aplicaciones de Xcode. Nuevo relativamente, ahorita en 2016, pues ya lleva 2 años de que salió, aunque en realidad, bueno, pues sí, seguiría siendo nuevo. De todas formas, bueno, para irlo conociendo, Apple generó una nueva característica en Xcode que se llama el Playground. En este el chiste es que simplemente vamos a tener un bloc de notas, digámoslo así, para que entonces podamos estar jugando con el código y entonces poder estar revisando pues cuestiones generales de la sintaxis, de qué resultado voy a tener sin necesidad de tener que generar la aplicación, mandarla al dispositivo, mandarla al simulador. Entonces, para empezar a revisar cosas básicas, nos va a servir mucho esta parte de Playground. Si tenemos abierto la ventana de bienvenida, aparece desde aquí, Get Started with a Playground, o si no, desde File, New, aparecería la opción para darle Playground. Entonces le voy a dar clic ahí. Me va a decir cómo se va a llamar. Lo voy a dejar simplemente como mi Playground. Y en la plataforma sería hacia iOS, en este caso a dispositivos. Podría decirle que sea también para el sistema de MacOS o para tvOS. En este caso va a ser iOS. Le digo que se guarde. Y le voy a decir que se guarde ahorita en el escritorio. Una vez que termina de cargar, ya tiene pues algo para empezar, que sería la declaración de una variable y la importación del kit de fundamentos, con el cual bueno, ya podemos empezar a hacer algunas pruebas. Vamos a revisar entonces lo general para cualquier lenguaje, como por ejemplo la declaración de variables, que bueno, en realidad ya viene aquí alguna opción. Y bueno, repitiendo para qué me serviría Playground, pues bueno, simplemente si ya escribo algo de código, de inmediato sin tener que hacer un print o publicarlo en el teléfono, ya me va a estar mostrando el resultado. Entonces, bueno, para declarar las variables, si ya conocen algo como JavaScript, entonces a lo mejor les resulta muy familiar. Simplemente usamos la palabra var, podemos definir el nombre de alguna variable. En este caso, si quiero guardar una cadena de texto, le pongo nombre igual a y le asigno un valor. Entonces va a procesar esto y me va a mostrar el resultado. En este caso, bueno, lo que podemos empezar a mencionar de cómo va a funcionar Swift es que va a tratar de identificar el tipo de datos de manera explícita o implícita. ¿A qué me refiero? Si va a estar tomando en cuenta esta parte de que una variable solamente puede recibir cierto tipo de datos, es decir, si yo ya asigné a nombre una cadena de texto y luego lo quiero utilizar con otra cosa que no sea texto, aquí indicándole nombre es igual a 1, me va a mandar un error y ahí me va a decir que no le puedo asignar esta información. ¿Cómo sabe que entonces que solamente me va a aceptar texto? Pues bueno, porque en la parte de arriba ya lo especifiqué. Esta forma de estarle asignando el tipo de datos, bueno, es implícita, porque entonces es a partir del valor que yo le estoy generando. Pero también va a haber otra forma de estar declarando las variables para indicarle el tipo de valores, que sería pues de manera explícita. Simplemente si yo ahorita le digo con 2 puntos y luego el tipo de datos, ya sabe que ese tipo de información va a ser a partir de cadenas. No me va a marcar un error. Si yo nada más le dijera de esta manera, sin decirle el tipo de datos y sin asignarle el valor, entonces es donde empieza a haber problemas. Decía, entonces puedo decirle en un primer momento que es de cierto tipo de datos, string, y a lo mejor después ya asignarle otro valor. De tal manera que, bueno, puedo definir diferentes tipos de variables, por ejemplo, de algún número. O puedo ocupar las dos opciones, puedo decirle que va a ser un número y que es un entero, y entonces valdría 1, o si va a ser un número doble, creo que de los nombres no se me está ocurriendo ahorita algo diferente, sería double. Aguas en esta parte, si nada más le digo que sea a lo mejor .15, me va a marcar algún problema. Tengo que asignarle un número previo, ¿no? Del punto. Para entonces definir las variables, ya sea entonces que se le ponga un valor de inicio o que entonces se le esté asignando con los 2 puntos el tipo de datos. ¿Qué otra característica podemos ver en este momento? Bueno, también que no tenemos que ponerle el punto y coma. No es que no se pueda, simplemente no es obligatorio.
A lo mejor como recomendación, si estoy utilizando otros lenguajes donde sea necesario el punto y coma, pues de una vez ponérselo para no andarnos preguntando de si se lo debo poner o no lo debo poner. También en cuestiones de las variables, o más cercanos a lo que tiene que ver con las variables, estarán las constantes, que en este caso se ocupan con la palabra let. Aquí la llamaría mi constante y le asigno un valor. ¿Cuál es la idea de las constantes? Que entonces si ya le generé este valor que dice no cambio, pues de manera que es constante, ya no tendría que modificarlo dentro de la programación. A partir de Swift versión 2.0, en muchos casos es más recomendable que se esté utilizando let en lugar de var. Esto pues para que el código sea más óptimo. Si ya de una vez estoy asignando un valor que no va a estar cambiando, le va a resultar mejor a la aplicación. Entonces en muchos casos va a estarles indicando, quizá como advertencia, no como errores, les va a poner el signo en amarillo y no en rojo, indicándoles que mejor pongan la información como let en lugar de que le pongan como var. Otra característica curiosa en esta cuestión de Swift, que a mí me pareció curiosa, es que, bueno, yo en otros lenguajes, si estoy utilizando la separación entre ciertas características, digamos ahorita aquí en número, no hay problema si pongo el nombre de la variable y luego la asignación con el signo de igual, si lo pongo igual en ambos lados, o como lo tenía hace rato, si lo tengo separado igual en ambos lados. Sin embargo, si lo pongo así, ya sea para un lado, que un lado esté separado y del otro junto, o viceversa, si lo pongo separado de este lado y del lado del valor lo tengo junto, me va a marcar un error. El signo de igual, el signo de admiración, el signo de interrogación van a tener un valor importante en el trabajo de Swift. Entonces, bueno, en este caso simplemente ponerse de acuerdo, o todo separado o todo junto.